4, and there's 2 different types of inguinal hernias, both an indirect and a direct. So as you can remember from a previous lecture on surface anatomy, the inguinal region is this region down here. We have both one on the right side and we have one on the left-hand side. It's this region which specifically we can see over by the anterior superior iliac spine and then progressing medially and inferiorly towards the pubic tubercle and the pubic symphysis over here. So we have this region. On this side of the screen, on this opposite side, we can see a bony pelvis, and we can actually make out these landmarks in a bit more detail. So this is a bony pelvis with all the skin and the musculature taken away, and we can see the anterior superior iliac spine here, and then we can see passing from the anterior superior iliac spine to the pubic tubercle, which we can locate here. We have this inguinal ligament, and here I've replicated this by this white line which we can see here, and this inguinal ligament forms a really important structure with what's known as the inguinal canal, and this is a passageway that allows the spermatic cord in the male or the round ligament of the uterus in the female to pass from within the abdomen, within the abdominopelvic cavity, and it allows these structures to pass out. It does this by passing through 2 inguinal rings. These are called your deep and superficial inguinal rings. And here I can locate the superficial inguinal ring, and here, lateral to it, we can see the deep inguinal ring. These are really important openings that transmit, like I said, in the male, the spermatic cord, and in the female, the round ligament of the uterus. We need to look at how these structures are passed through this canal and how this canal is formed by those muscles we spoke about in the previous lecture. Vale, mis niños, pues vamos a comenzar un poquito. Antes que nada me presento, mucho gusto. Para los que no me conocen, soy Adrián García. Igual soy instructor, como mis compañeros Vlad y Viri. Vamos a hablar un poquito de hernias, ¿les parece? Es un tema muy bonito, un poquito complejo. Inclusive muchos autores clásicos decían que podían confiarle cualquier cirugía a sus aprendices, pero si es una hernia en la región inguinal, ahí lo pensarían 2 veces. ¿Sale? Vamos a ver un poquito de generalidades y ya nos vamos a ir adentrando un poco más al tema. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, en cualquier momento de la plática, con todo gusto, interrumpan y aclaramos esa situación, ¿sale? Como tal, pues, hernias es una práctica muy bonita. No se ve como per se en el laboratorio de cirugía, pero muy importante conocerla, ya que es una de las principales cirugías que se van a realizar en el medio hospitalario, en su internado, lo van a ver sí o sí. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de hernias. ¿Qué tenemos como definición? Realmente tenemos muchas definiciones un poco más estandarizadas, pero básicamente va a ser una protrusión anormal a través de la pared anterolateral o algún orificio de un contenido. Puede ser una víscera, puede ser tejido peritoneal, puede ser alguna otra estructura. Y va a tener siempre mínimo 3 componentes. Una va a ser un anillo, que va a ser básicamente el defecto. Comúnmente se asocia a la pared anterolateral del abdomen. Otro va a ser un saco, que va a ser una evaginación del tejido peritoneal, el cual nos va a dar el reservorio para un contenido, que era lo que les comentaba. Comúnmente puede ser las vísceras, órganos intraperitoneales o alguna estructura, o algún otro órgano o estructura adyacente. Entonces siempre va a estar compuesta de estos 3 componentes. El anillo, que es lo que se ve aquí como en azulito y en negro. El contenido, que es per se la víscera, y el saco, que va a ser la vaginación del tejido peritoneal.
De igual manera, tenemos múltiples clasificaciones. Hay una de acuerdo a su localización, que es la que les estoy presentando, en donde nos hace una referencia a porcentajes en cuanto a cuáles son las presentaciones más frecuentes que vamos a encontrar. Dentro de ellas, las inguinales van a ir siempre a la cabeza. Si se dan cuenta, epidemiológicamente es muy alta la diferencia con respecto a las demás. Es por eso que nos vamos a centrar un poquito más en esta patología. De igual manera, cuando piensas en hernias inguinales, vas a pensar en masculinos, en edad jóvenes, casi como si fuera un caso clínico de apendicitis. Masculino de 30 años, el cual acude al servicio de urgencias por dolor en cuadrante inferior derecho o izquierdo, o en o en zona inguinal, y a la exploración física se palpa un bulto. Automáticamente tú lo vas a asociar con una hernia. Ya posteriormente vamos a tener algunas pruebas para hacer diagnóstico de ellas, pero acuérdense, hernias inguinales, adultos, hombres, tienen una mayor asociación. Para mujeres van a tener una presentación las hernias femorales, también las hernias crurales. Estas van a tener aproximadamente un 5% de presentación en todos los casos, y su tratamiento va a ser un poco similar a la de las hernias inguinales. Hernias umbilicales. Estas van a ser más frecuentes en pacientes pediátricos, como cuáles aquellos neonatos, inclusive recién nacidos, van a tener dos variantes de presentación de defectos, los cuales entra como clasificación o subclasificación de hernias, que son la gastrosquisis y la onfalocele. La onfalocele básicamente es un defecto en lo que sería la generación de la pared anterolateral, pero sí tiene un recubrimiento peritoneal. Entonces no tienes básicamente pared abdominal, pero tienes las vísceras cubiertas por el peritoneo parietal. Y la gastrosquisis va a ser básicamente lo mismo, pero sin este recubrimiento peritoneal. Entonces estas son presentaciones como más atípicas, pero que entran dentro o podríamos catalogarlas como hernias. De igual manera, las umbilicales per se, las que luego dicen, ay, qué bonito ombligo tiene, está todo como infladito, salito. Esta es una hernia. Y esto comúnmente en los pacientes pediátricos, que era la mayor incidencia hasta los 5 años, podemos considerarlo como normal. Después de eso ya pensaríamos en un abordaje quirúrgico, nunca antes, ¿ok? Y otras hernias raras, o hernias de presentaciones atípicas, por ejemplo, la hernia de Spiegel, que sale en la línea semilunar de Spiegel, la hernia de Ambien, que es la hernia causada por la obstrucción del apéndice cecal, lo que nos va a dar apendicitis, pero por una hernia. La hernia de Richter, que es la hernia cuando se atrapa el borde antimesentérico de alguna asa intestinal, en el divertículo de Menkel, entre otras más, ¿sale? Las lumbares, las internas, estas no las vamos a ver, pero hay que tener conocimiento y mención de ellas. Entonces, tenemos otra clasificación que nos hace alusión al desplazamiento de las estructuras dentro de nuestro anillo y nuestro saco herniario. Y es aquí donde caben mencionar dos conceptos. Una hernia puede ser reductible o irreductible. Y esto, a su vez, va a tener diversas implicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Una hernia reducible es aquella en la que el contenido puede desplazarse libremente a través del anillo. Y esta puede ser de forma automática, es decir, que tú solamente, no sé, cambias de posición a tu paciente, le pides que se acueste o que a lo mejor inhale aire, y estas van a cambiar su fluctuación con respecto al interior y al exterior de nuestra pared anterolateral. Y si esto no es posible, podemos hacerlo mediante medios manuales. Por ejemplo, la maniobra más común para reducir una hernia es básicamente hacer la circunferencia. Imagínense que esta es la hernia. Nosotros con nuestra mano izquierda vamos a rodear circunferencialmente nuestra hernia, y con nuestra otra mano vamos a empezar a reducir poco a poco. ¿Ok? Entonces, estas son aquellas hernias que pueden fluctuar a través de la pared abdominal, son reductibles. Aquellas que no, ¿qué quiere decir esto? Que una vez exteriorizada la hernia, ya no puede regresar ni por medios manuales ni por medios automáticos o espontáneos,
vamos a denominarla irreductible, y esto a su vez va a tener otras dos subclasificaciones que son encarcerada y estrangulada. ¿Alguien ha escuchado de estos términos? ¿Alguien como que tiene una idea o algo? Me gusta preguntarles y me gusta que participen, así que por favor, quien guste. Yo he leído que la hernia estrangulada es cuando la irrigación de la víscera está comprometida porque se corta completamente con la circulación y puede conllevar una necrosis del tejido. Ok, esa es la encarcerada. Sí, No, la estrangulada. la estrangulada, correcto, ok. Muy bien, ¿y alguien la encarcerada? Está súper fácil, básicamente su nombre lo dice. Esta habla de que cuando ya hay un desplazamiento, el anillo tiende a ser como una especie de constipación o constricción, de tal manera que ya no puede regresar. Entonces todo el contenido abdominal o el órgano que está dentro del saco queda exteriorizado y este ya no va a poder regresar. Mientras no haya una afección al aporte vascular arterial, se va a denominar encarcerada. Si hay un aporte, una afectación en cuanto a la circulación, lo que va a causar una isquemia, una necrosis, va a denominarse estrangulada. La necrosis puede ser variable dependiendo del segmento intestinal y puede llegar a necesitar inclusive una resección intestinal amplia dependiendo del segmento, con una posterior anastomosis o una derivación a colostomía. Entonces es una urgencia quirúrgica, una hernia estrangulada. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquito de anatomía. ¿Se acuerdan de la epidemiología? ¿Cuál era la más frecuente? La inguinal. Entonces vamos a centrarnos un poquito más en esta, ya que es una de las principales que van a encontrar. Entonces, anatomía de la región inguinal es muy, muy compleja y más inclusive por la paroscopía, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Recordemos que el conducto inguinal va a ser un orificio virtual, podríamos llamarlo así, que va a estar conformado por diversas estructuras, lo cual va a denominar o va a delimitar sus caras. Imagínenselo así, el conducto inguinal no es algo redondo. Imagínenselo como un cuadrado, un prisma rectangular. De esta manera podemos darle nombres a cada una de sus estructuras. Hacia superior vamos a tener un techo, hacia inferior vamos a tener un piso y hacia lateral o hacia enfrente vamos a tener la cara anterior y a posterior, pues obviamente la cara posterior. Y dentro de nuestro prisma vamos a tener dos estructuras muy importantes a los lados, que van a ser los anillos. Los anillos van a ser un reforzamiento de fibras de forma circunferencial, los cuales vamos a tener uno más interno y uno más externo. Y de ahí es que vienen sus nombres. Entonces, la pared anterior, aquí está. La pared anterior, ¿se acuerdan de las capas de lo que es nuestra pared abdominal o nuestra pared anterolateral del abdomen? Bueno, aquí están. Vamos a iniciar siempre, siempre desde la piel, que es lo más exteriorizado o lo más exterior que podemos encontrar. Posteriormente, nosotros hacemos disección de la piel y vamos a encontrar un tejido celular subcutáneo, el cual va a estar delimitado por dos fascias, una superficial y profunda, la famosa fascia de Kampfer y de Scarpa. Posteriormente, ¿qué músculo tenemos? Que es de suma importancia, nuestro oblicuo externo. Y dentro de ellos, pues cada músculo tiene su aponeurosis. En este caso vamos a tener antes del oblicuo del músculo, la aponeurosis del oblicuo externo, el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno, el transverso, la aponeurosis del músculo oblicuo transverso, que también es denominada como fascia transversalis, y obviamente tenemos nuestro tejido peritoneal o el peritoneo. Posteriormente, pues ya vamos a llegar a la cavidad abdominal. Entonces, ¿cómo van a estar la disposición de las fibras de nuestro músculo oblicuo externo? Van a irse hacia inferior, van a hacer un reforzamiento desde lo que es la espina ilíaca anterosuperior hasta lo que es el tubérculo del pubis y van a formar el ligamento inguinal, que esta vendría siendo nuestro límite inferior o nuestro piso, ¿sale? Que sería esto más o menos que está aquí abajito. Hacia anterior, imagínense que ustedes están dentro de este conducto.
¿Se acuerdan que les dije que era un prisma? Si ustedes ven abajo de donde están, literalmente bajo la mirada, abajo van a estar ubicados en el ligamento inguinal. Están sentados ahí. Si ustedes ven hacia anterior, ¿sale? Ustedes ven hacia enfrente, ¿qué es lo que van a ver? La pared posterior de nuestro oblicuo externo. Este sería nuestro límite anterior. ¿Qué es lo que tenemos como límite posterior? Ahora sí, aquí para que se ubiquen en el dibujo anterior o externo, pues, es hacia la izquierda. Aquí tenemos nuestro músculo oblicuo externo, hacia la izquierda. Y aquí donde se ve el circulito que corresponde al anillo inguinal es hacia profundo o hacia interior. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven ahora, voltean la cabeza y ven hacia posterior, ¿qué es lo que van a encontrar? Aquí en este punto se van a encontrar la saponeurosis y el músculo transverso, con su fascia transversal hacia posterior y demás, toda la cavidad abdominal. Si nosotros miramos hacia arriba, hacia el techo, vamos a ver que hay un reforzamiento de toda la saponeurosis de los 3 músculos de la pared anterolateral, que es el oblicuo externo, el interno y el transverso. Estas van a formar una especie de tejido fibroso, el cual se va a denominar tendón conjunto. ¿Ok? Y ese va a ser nuestro techo. Si nosotros vemos hacia los extremos, vamos a encontrar los 2 anillos, que es el anillo profundo, que corresponde a este, o el anillo interno, y el anillo superficial. Entonces, dependiendo básicamente de una hernia, en muchas ocasiones tenemos aquí nuestro contenido abdominal, nuestras vísceras y demás. Estos encuentran un defecto en la aponeurosis y empiezan a meterse a lo que es nuestro anillo inguinal. Nuestro anillo inguinal profundo no tiende a tener tanta resistencia, por lo tanto se empieza a hacer una dilatación o vaginación de este y empieza a introducirse todo el contenido, es decir, la víscera a través del conducto inguinal, y en muchas ocasiones tiende a salir por el otro lado, por el otro anillo superficial. A esto se le va a denominar hernia indirecta. Indirecta porque no pasa por sí sola a través de la pared abdominal. Entra a través del anillo inguinal y sale a través del anillo inguinal pero superficial. ¿Ok? Hernia indirecta. Si nosotros tenemos una hernia la cual atraviesa toda la pared anterolateral, vamos a denominarla hernia directa. Y vamos a tener algunas variantes que son, por ejemplo, hernias mixtas. Aquí no sé si pueden apreciar, tenemos los vasos, algunas estructuras vasculares, dentro de ellas los que nos interesan son los vasos epigástricos. Si alguna hernia, por ejemplo, el contenido o el saco es tan grande, puede llegar a hacer una especie de cabalgamiento, ¿sale? Tenemos nuestra arteria por en medio, las epigástricas, y nuestra vena, y por un lado entra un cachito de hernia hacia el conducto inguinal, y por otro lado sale a través de la pared abdominal. Estas presentaciones de hernias son mixtas o también denominadas en pantalón. Pero esto lo vamos a ver después, ¿sale? Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí vamos a encontrar nuestro conducto inguinal. Pero ahora vamos a tener algo que va a contener el conducto inguinal. ¿O por qué es tan importante generar para el organismo este cuerpo, esta estructura? Porque va a tener unas estructuras que es el conducto, el cordón espermático, la arteria, la vena cremastérica, los conductos deferentes, que es todo el paquete del ligamento, del conducto inguinal. Todos los elementos formes. Estos tenemos que tener cuidado al momento de realizar la disección, ya que podemos llegar a lesionarlos fácilmente. Y esta estructura siempre se tiene que respetar al momento de hacer la disección. Que esto posteriormente lo vamos a abordar un poquito en técnicas quirúrgicas. Entonces, bueno, aquí ya nos habla un poquito de estructuras que nos van a servir después para hacer el fijamiento de nuestra malla. Imagínense esto, la pared abdominal, por alguna razón, defectos de la colágena, traumatismos, por algún incremento de la presión intraabdominal brusca y sostenida, puede generar ciertos defectos. O bueno, los defectos ya están, pero esto puede ayudar a que estos defectos se hagan más grandes, de tal manera de que ahora sí se genere correctamente un anillo y
y produzca la hernia. Pero bueno, estos ligamentos son parte importante de lo que es nuestro conducto inguinal y en ellos vamos a hacer la fijación de nuestras mallas. Del defecto que teníamos, básicamente lo que vamos a realizar es con una malla, una plastilla, una malla de polipropileno comúnmente, vamos a hacer un reforzamiento de nuestro defecto. Vamos a hacer una nueva pared abdominal básicamente. Y esta la tenemos que fijar a los elementos más fuertes estructuralmente hablando. ¿Cuáles van a ser estos? Estos son el ligamento inguinal, que es el reforzamiento de las músculas del oblicuo externo, el ligamento lacunar, que es una extensión triangular, que esta va a estar dada de lo que es del ligamento inguinal hacia el pubis, inclusive algunos dicen que es el tracto púbico, y el ligamento de Cooper. Esta va a ser básicamente formada en el borde superior del pubis. Este ligamento va a ser muy característico porque va a ser muy colorido, un color como cremita brilloso, inclusive brilla con las luces del quirófano. Entonces, los ligamentos siempre van a tener esta característica y estos van a ser los elementos de mayor fijación o resistencia. De igual manera, vamos a tener, aquí una representación de cómo van a estar todas las estructuras. Entonces, aquí si se dan cuenta, tenemos nuestros músculos de la pared anterolateral, vemos cómo hace su reforzamiento, que en este caso es inferior, sería el ligamento inguinal, hacia anterior, que sería todo esto, sería nuestra pared posterior del oblicuo externo. Hacia superior vemos cómo todas las fibras empiezan a hacer un reforzamiento. Aquí está una, aquí está dos y aquí está tres. Estos van a cerrar y van a ser el tendón conjunto que va a ser nuestro techo. Hacia posterior vamos a tener nuestro músculo transverso, nuestra fascia transversalis y nuestro peritoneo. Y, entonces así se forma el conducto inguinal. Un anillo superficial, un anillo profundo, que es aquí donde entra las estructuras de los elementos formes del cordón espermático. ¿Ok? Entonces, esto era lo que les decía. Tenemos dos anillos y hay algo muy importante que es el triángulo de Hasselbalch. Esta va a ser una delimitación pues ya un poco más específica de las partes en las cuales nosotros vamos a tener una mayor o vamos a ser más propensos a generar hernias. Este va a estar delimitada con el músculo rectos abdominales o el recto abdominal, el ligamento pectíneo aquí abajito y nuestras arterias epigástricas inferiores. Entonces, esta zona básicamente es hacia lo que es como sería el pubis, por decir así. Va a ser la zona de mayor afección o de mayor debilidad para generar una hernia. ¿Qué es esto básicamente? ¿Ok? Entonces aquí arriba tenemos las epigástricas, el tracto ilopúbico y nuestros rectos abdominales. Aquí generalmente se forman las hernias directas. Si nosotros, en nuestra estructura, nuestro contenido, nuestras vísceras o lo que ustedes quieran, pasan a través del ligamento inguinal, del conducto inguinal, perdón, va a ser hernias indirectas. Y pues estas son las estructuras del cordón espermático, los elementos formes, que es el conducto deferente, la arteria vena y vena cremostérica, el plexo pampiriforme, y van a estar cubiertas con una especie de fascia espermática, que esta posteriormente la vamos a ver, se tiene que hacer disección de ellas. Entonces, esto es lo que les comentaba, ya hablamos un poquito de ellas, características de hernia indirecta, pasa a través del anillo profundo. Hernia directa pasa a través de la pared abdominal, principalmente las zonas de mayor afección son en las del triángulo de Hasselbalch. Las hernias mixtas, que era lo que les comentaba, las denominadas en pantalón, esta va a ser una mezcla de las anteriores. Una parte de la hernia va a ir hacia el cordón, hacia el conducto inguinal y otra se va a ir hacia a través de la pared abdominal. Como referencia tenemos la arteria epigástrica, entonces va a estar cabalgando y va a ser una característica forma como de un pantaloncito. Y la hernia crural o femoral, pues este es otro tipo de hernias, pero estas va a ser por debajo del ligamento inguinal y estas van a ir dadas más a presentaciones en pacientes femeninas. Entonces, aquí podemos ver, pasa a través del conducto, pasa a través de la pared abdominal, perdón. Entonces, hernia directa.
pasa a través del conducto inguinal, hernia indirecta. ¿Ok? Y pues aquí podemos observar igual nuevamente una imagen donde podemos clasificarlas. Si pasa a través del conducto inguinal, lo amarillito, indirecta. Si sale a través de la pared anterolateral, directa. Estos son los vasos epigástricos, esto que está aquí en rojito y azul. Entonces, en muchas ocasiones, las presentaciones mixtas, una parte se va para allá, hacia directas, hacia el triángulo de Hasselbalch, y otras se van hacia el conducto, y se forma como un pantaloncito. Por eso es el nombre que se le da. De igual manera, algunas causas que podemos tener, ya lo hablamos un poquito aquí. ¿Cuáles son las principales? Realmente, todas las hernias no es que se generen por levantar pesado, no es que se generen por que te aguantaste mucho de ir al baño o cosas así. Básicamente, permítanme. Disculpen. Entonces, básicamente, la etiología es multifactorial. En muchas ocasiones está asociado, o sea, hay estudios en los cuales lo asocian a defectos de la colágena, a inclusive a defectos hereditarios. Comúnmente estaban estudiando un gen que era el gen propenso para las hernias, pero estas básicamente eran alteraciones en cuanto a la estructuración de la colágena tipo 2. Entonces, tenemos otro tipo de factores, por ejemplo, la obesidad. La obesidad va a generar un estado proinflamatorio, lo cual va a generar alteraciones en cuanto a la regeneración de la pared abdominal. Muchas ocasiones cuando hay lesión muscular por ejercicio extenuante, por inclusive el mismo trabajo, no sé, te echaste a correr para alcanzar el autobús, puedes generar expansiones de los músculos, lo cual genera lesiones a nivel micromuscular, pequeñas roturas, y en muchas ocasiones no puede ser reparada adecuadamente por el estado proinflamatorio de los obesos. Entonces, aunado a eso, más el aumento de la presión intraabdominal precisamente por la cantidad de tejido adiposo, puede generar la aparición de una hernia. El ejercicio intenso, este es un mito realmente. Aquel paciente que está propenso a la generación de una hernia, va a tener una hernia, así haga ejercicio, así no haga ejercicio. El ejercicio va a ayudar en cierto punto para mejorar la musculatura, mejorar la resistencia de este. Por ejemplo, no sé si han escuchado el famoso, no te metas al gym y cargas pesado porque te va a salir una hernia. Realmente si hay un reforzamiento o si hay un entreno de esta zona abdominal, los músculos del core, estos van a generar con mayor resistencia, van a capturar con mayor resistencia todas las diferencias de presiones y no van a ser tan significativas como para la generación de una hernia. Igual, si quieres cargar muy pesado o cosas así y todavía no tienes la capacidad para hacerlo, pues sí, vas a generar lesiones en tu musculatura y esto puede generar una hernia o un defecto. Claro está. Pero todo eso, esto es relativo dependiendo de la capacidad de cada individuo, la carga que se genere y el tiempo. Entonces, esto va un poquito más aunado como para a los mitos que se generan alrededor de esto. Hacer ejercicio intenso y levantar objetos pesados no generan una hernia. Si tú haces esto de una mala manera, aunado a tus factores de riesgo, de que por ejemplo tu papá tuvo una hernia, tu abuelito tuvo una hernia y tú estás ahí haciendo ejercicio y de mala calidad o de una pésima forma, con mala técnica, pues tienes mayor riesgo de generar una hernia, ¿sale? La tos y la constipación crónica nos hablan por aumento de la presión intraabdominal, pero de forma constante o sostenida. En muchas ocasiones, pacientes con tuberculosis pueden llegar a generar una hernia secundaria al constante aumento de la presión intraabdominal, precisamente por la tos. Bueno, estas son algunas de las causas, pero hay muchas, muchas, muchas más. ¿Qué es lo que vamos a encontrar básicamente? Nuestro paciente va a llegar al consultorio. Doctor, es que tengo una bolita. ¿Qué es lo que puedo hacer? Mira, es que a veces entra y a veces desaparece, a veces sale y así sucesivamente.
Entonces, casi todos los pacientes van a venir porque refieren este abultamiento. Principalmente estamos hablando ahorita de hernias inguinales en la región inguinal. Y es que toso y es que aprieto el abdomen y hago como que pujo y se sale. Esto va a ser cuando se realicen maniobras que aumenten la presión intraabdominal, por ejemplo, Valsalva. En muchas ocasiones las hernias son asintomáticas, no vas a sentir ni una sola molestia. Cuando hay alteraciones que involucren la movilidad o el desplazamiento, es aquí cuando llega el paciente corriendo a urgencias. Es aquí cuando las hernias se encarceran, cuando empieza a haber dolor o alguna molestia, empiezan a haber alteraciones en cuanto a la inervación, porque hay un efecto de masa el cual va a llegar a comprimir los nervios de los nervios superficiales. Por ejemplo, podemos tener parestesias. De igual manera, tenemos que evaluar a nuestro paciente integralmente. Tenemos que pedirle a nuestro paciente que de pie, que haga una maniobra de Valsalva para ver el desplazamiento de nuestra hernia. Tenemos que ver si esta es reductible o no mediante medios manuales. Y lo mismo vamos a pedirle si es una exploración acostado o en decúbito. De igual manera, ¿cómo sospecharemos de una hernia directa o indirecta? Si es directa, va a salir a través del triángulo de Hasselbalch, que es como la principal localización. Pero cuando es indirecta, ¿cómo le podemos hacer? Hay una maniobra la cual utilizamos en el consultorio para poder tratar de tocar lo que es el anillo inguinal superficial a través del escroto. Entonces pedimos a nuestro paciente de pie que se desvista, obviamente le explicamos todo lo que se va a realizar, con una enfermera al lado, con algún otro compañero de médico, podemos realizar esto. Recuerden, nunca solos. Vamos a introducir nuestro dedo índice a través del escroto, desplazamos el testículo, tratamos de seguir todo el recorrido hasta llegar a lo que es el anillo inguinal superficial. Pedimos a nuestro paciente que abra una maniobra de Valsalva. Le decimos, señor, puede pujar, señor, puede toser, y esto va a hacer que aumente la presión intraabdominal y desplace todas las estructuras hacia las zonas de menor tensión. En este caso va a ser hacia la hernia, hacia el conducto inguinal. Si es indirecta, acuérdense que pasa a través del conducto inguinal y vamos a encontrar que puede llegar a tocar o a oponer resistencia las estructuras que estén dentro del saco herniario. Entonces, nosotros estamos adentro del anillo inguinal superficial y algo nos toca, pensaríamos en una hernia indirecta. Si a lo mejor no sentimos nada, o sea, no existe un desplazamiento, pero vemos a nuestro paciente que empieza a generarse un abultamiento en lo que es el pubis o lo que es el hipogastrio, o fosas ilíacas derecha o izquierda respectivamente, podemos pensar en que la hernia va a ser directa. Que por el anillo inguinal no se siente nada y por fuera empieza a notarse un abultamiento, puede ser una hernia directa. Si a lo mejor vemos y sentimos en los dos lados que hay abultamiento y aquí se siente, pensaremos en una hernia mixta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí me escuchan? Sí, no. Sí, Ok, sí te escuchas. va que va. Ustedes digan si voy más rápido, más lento, ahí ustedes me avisan, ¿vale? Entonces, esta es la maniobra clásica que se utiliza para tratar de determinar cómo está la disposición de la hernia. No es la maniobra más efectiva, ya que mucha sensibilidad no tiene, pero nos puede dar una orientación. Esta maniobra la van a hacer de dos posiciones, de pie y de cúbito. De igual manera, hay otros estándares para hacer un diagnóstico. Por ejemplo, el uso de la ecografía. Tiene una gran sensibilidad y una gran especificidad, principalmente en quienes vamos a pensar en ecografía: pacientes obesos, en embarazadas o pacientes que tengan algún defecto o que no sea, que sientan, por ejemplo, la sensación de abultamiento, pero que este no sea notorio superficialmente. Esto nos va a ayudar para aquellas hernias que sean profundas. ¿Ok? Lo único malo, pues ya saben, ultrasonidos, operador dependiente y demás. Entonces, búsquense un buen ultrasonografista. De igual manera,
Tenemos otras alternativas, por ejemplo, algunos estándares de oro, por ejemplo, la TAC, pero no vas a hacer una hernia, no vas a utilizar una TAC para diagnosticar una hernia. Solamente para aquellos casos complejos, las hernias complejas que de verdad involucran una gran pérdida de la continuidad de la pared abdominal, sería una opción para ello. Y también para plantear el abordaje quirúrgico. ¿Ok? Entonces, diagnósticos diferenciales, vamos a tener muchos. Por ejemplo, algún lipoma, algún quiste sebáceo, algún ganglio inflamado, algún absceso, alguna hematoma por ahí, algún seroma, alguna acumulación de líquido de tipo acítico por alteraciones hepáticas, por ejemplo, ¿sí? Igual la sensación de movimiento, de palpación, puede estar presente en algunos casos o en algunas hernias. Entonces, esto se debe porque comúnmente es intestino y pues el intestino tiene irrigación y pues obviamente podemos llegar a sentir el pulso. Pero esto lo tenemos que hacer diferencial con algún aneurisma de aorta femoral, ¿sale? Igual alguna afectación maligna, siempre pensar en cáncer, tipo adenocarcinoma, tipo linfoma o alguna metástasis de algún tumor primario sin diagnosticar. De igual manera, tenemos que hacer diferencial con patologías urológicas, en este caso del hombre, que es como más orientado a inguinales, que es lo que estamos tratando, desde cáncer testicular, desde varicocele, desde alguna torsión ovárica, de algún testículo ectópico, o igual manera, ¿cómo se llama? Cuando no hay un descenso adecuado del testículo a través del conducto inguinal. ¿Ok? Entonces, tenemos algunas clasificaciones para estadificar las hernias. Dentro de ellas, las más utilizadas van a ser la de Nijus y la de Gilbert. Estas dos son las... permítanme tanto. Denme un minuto, por favor. Ay, gracias y una disculpa. Bueno, dentro de ellas vamos a encontrar la de Nijus, que va a ser la más utilizada. Y esta la va a dividir en dos rublos. Va a ser una clasificación del 1 al 4, pero va a dividirlas en si son indirectas, directas o si son de otro tipo. Los primeros tipos, tipo 1 y tipo 2, vamos a ver si es hernia indirecta, perdón. Y aquí ya vamos a ver qué tanta extensión vamos a tener. Aquí te lo menciona como solamente está en el anillo inguinal interno. La tipo 2 va a ser básicamente lo mismo, pero que esté abarcando una parte del conducto inguinal, ¿sale? No todo, solamente que esté protruyendo una pequeña parte, ¿sale? La tipo 1 solamente que afecta o que está aquí en el anillo inguinal, ¿sale? Que lo afecta. La tipo 2 es que está entrando apenas en el conducto inguinal, pero no lleva el recorrido todavía. Y la tipo 3 ya vamos a clasificarlas en una hernia directa, pero a través del triángulo de Hasselbalch. La tipo 3B, esta ya va a ser una hernia que va a atravesar todo el conducto inguinal y estas ya van a ser las hernias por deslizamiento, las hernias que deslizan o extienden hacia lo que es el escroto, ya afecta todo el conducto inguinal. La tipo 3C ya vamos a pensar en otro tipo de hernias, igual la tipo 4 en algunos casos lo mencionan que son otros tipos de hernias mixtas, hernias femorales, hernias crurales y demás. Y la tipo 4 va a ser hernias recurrentes. En cuanto a esto principalmente en pacientes con defectos de colágena, que tienen recidivas, hernias posincisionales, inclusive también entrarían a estas. Y dependiendo de las formas, estas ya pueden ser presentaciones directas, indirectas o mixtas. No, estas no importan, pero que sean recidivantes. ¿Ok? Entonces, tipo 1 y tipo 2 van a ser indirectas, pero que apenas están molestando. Estas entran dentro de las más utilizadas o de las que más se encuentran en las presentaciones en general de epidemiología. La tipo 2, perdón, la tipo 3, vamos a pensar en directa, a través del triángulo de Hasselbalch. Tipo 3B, vamos a
encontrar una hernia que ya está afectando todo el conducto inguinal o parte del 3B. La tipo 3C, femoral, crural o alguna otra. Y la tipo 4 van a ser hernias recurrentes, recidivantes, posicionales, hernias por defectos de la colágena, por alguna otra alteración. La de Gilbert va a ser similar, pero aquí nos dice qué tanto está dilatado o qué tanta presencia de dilatación hay dependiendo de la hernia. Por ejemplo, la tipo 1 es a lo mejor que está el anillo profundo o que está la hernia, está la evaginación, pero no hay un saco per se, apenas se está formando. ¿Esto cómo lo podemos diagnosticar? ¿Con ultrasonografía únicamente o a lo mejor con una tomografía? Para estadificarlos, obviamente necesitamos de estudios de imagen para poderle dar ahora sí un nombre y apellido. En este caso para Gilbert, para Nijus no es tan necesario, a menos que sea ya algún caso especial. La tipo 2 ya pensaremos en una dilatación mayor a 4 centímetros. La tipo 3, pero esta hablando de una dilatación del ¿cómo se llama? Del anillo inguinal, ¿sale? Estamos hablando del anillo. La tipo 3, ahora sí ya va a estar el anillo igual dilatado, pero todos los componentes se van a desplazar a través de lo que es el conducto inguinal o puede ser inclusive llegar hasta el escroto. La tipo 4 realmente ya destruyó toda la anatomía del anillo inguinal, o sea, entró al anillo inguinal, pero el ligamento de menor defecto o por gravedad va a ser el piso. Entonces tiende a romper o a desplazar, a hacer una disección de todo lo que es el ligamento inguinal. Entonces es una hernia que entra en el anillo, empieza a disecar lo que es el ligamento y se va hacia inferior, ¿sale? Y la tipo 5 ya va a ser un defecto en cuanto a la pared posterior. Esto básicamente va a ser que entra hacia intraabdominal o hacia intraperitoneal más bien. Y las tipo 6 y 7 ya van a ser presentaciones raras o diferentes, no raras, diferentes a la inguinales, presentaciones mixtas o hernias crurales, que es como el diferencial. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento siempre de una hernia? Va a ser eminentemente quirúrgico. No podemos tratar de forma conservadora una hernia cuando ya se tiene un diagnóstico certero de esta o cuando ya haya dado daños en forma de encarcelamiento o de estrangulación. De igual manera, ¿cuál es el tratamiento? Una hernioplastia o una plastia abdominal o una reparación de lo que es la pared abdominal, que es donde se presenta el defecto. Igual el riesgo de encarceración es muy alto. Aquel paciente que tenga una hernia diagnosticada tiene un riesgo muy alto de que se encarcere. Comúnmente por datos epidemiológicos, las afectaciones o las enfermedades son por cada 10.000 habitantes o por cada 100.000 habitantes. Vean aquí, 2 de cada 3 por cada 1.000 habitantes, entonces es súper frecuente. Igual, hernias encarceradas van a requerir siempre una plastía de emergencia y estas van a ser las técnicas que se van a utilizar. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, vamos a tener dos variantes siempre. Unas técnicas con tensión y unas técnicas sin tensión. Las técnicas sin tensión son las que están utilizadas adecuadamente hoy en día, son las que se recomiendan, tienen mejor recuperación del postoperatorio y demás. Para esto, para que no exista tensión, se necesitan el uso de mallas o de prótesis. En este caso son las plastías con mallas de polipropileno. Para esto necesito que siempre se acuerden de la técnica de Lichtenstein. Esta va a ser la estándar de oro para una plastía inguinal. ¿Para qué técnicas utilizaríamos un abordaje mediante tensión? Por ejemplo, Schuldeis, Bassino, McVeigh, para pacientes pediátricos, para pacientes que son intolerantes o que rechazan las mallas de polipropileno o que son alérgicos. Entonces, en estos casos, principalmente utilizaríamos Schuldeis, ¿sale? Que esto ya, si les gusta cirugía, pues ya lo van a ver en su R y demás. Ahorita vamos a hablar de generalidades y si gustan después les hago una plática enfocada a eso, a las técnicas quirúrgicas, ¿sale? Entonces es un poquito complejo. Igual, es muy diferente la anatomía, verla desde un abordaje anterior o por la patomía a un tratamiento laparoscópico.
Obviamente la laparoscopía, el abordaje, pues tiene menores complicaciones, tiene menor dolor postquirúrgico, la recuperación es más rápida, entre otras cosas. Pero pues obviamente es más, se necesitan ciertas situaciones especiales, la creación de un hemoperitoneo, el entrenamiento adecuado por parte del cirujano para esto y el extenso conocimiento de lo que es la región inguinal, pero en una presentación posterior. Si se dan cuenta, aquí vamos a tratar de ubicarnos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos nuestra pared anterolateral, tenemos nuestros músculos rectos abdominales, ¿sale? Tenemos aquí nuestro ligamento de Cooper. Aquí arribita, imagínense que estos son la continuación de los rectos. Aquí hacia abajito tenemos nuestro ligamento de Cooper, que es uno de los puntos en donde fijamos nuestra malla. Tenemos nuestros vasos epigástricos, que se acuerdan que si se iba para un lado y salía a través de la pared anterolateral era directa, si se iba hacia el otro lado y salía a través del conducto inguinal era indirecta, pero si salía a través de los dos era una presentación mixta. Y aquí están los vasos epigástricos que quedan justo en medio. Entonces, ¿qué es lo que hace la hernia? Hace una figurita como de pantalón. Es por eso, o sea, los vasos epigástricos quedarían como en el, ¿qué sería? En el tigro, creo que se llama, el tiro del pantalón. Y pues las patitas las piernitas sería el resto de la hernia. De igual manera tenemos que tener en cuenta que por aquí va a ir nuestro anillo inguinal, superficial y profundo, y todas las estructuras. Y nos vamos a ubicar anatómicamente por triángulos o segmentos. Entonces lateralmente a los vasos epigástricos vamos a tener nuestro triángulo del dolor o del pain triangle, el cual va a tener afectaciones principalmente porque van a estar los nervios ilio hipogástrico, ilio inguinal y genitofemoral. Tenemos que tener mucho cuidado con estos tres, ya que si nosotros inclusive en un abordaje anterior hacemos la plastilla y llegamos a suturar estos nervios, vamos a tener dolor crónico para nuestro paciente, que es la famosa inguinodinia, ¿ok? Y ahora posteriormente o lateralmente más bien a esto vamos a tener el triángulo fatal o el triángulo de la muerte, el cual nos va a dar como características que van a estar los elementos formes del conducto espermático. Tenemos que tener mucho cuidado siempre con ellos, que es aquí se ve todos los elementos formes y cómo entra a través del anillo inguinal profundo. ¿Qué más vamos a tener? Los vasos ilíacos externos. Entonces, los ilíacos, si nosotros le llegamos a dar un pequeño lleguesín con alguna disección o al momento de hacer cortes, tu paciente se va a morir casi sí o sí por la cantidad de volumen circundante que va a perder. Se llena esto, el neumoperitoneo, y tu paciente hay que convertirla a cirugía de control de daños básicamente. Entonces hay que tener un extenso conocimiento de esta zona, de la región inguinal. Entonces, o lo puedes dejar con dolor constante crónico, o lo puedes dejar morido, muerto. ¿Ya? Habemos celular. Excelente. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, algunas otras presentaciones, como por ejemplo la hernia crural, que es un diagnóstico diferencial que se tiene que hacer estrictamente con respecto a la hernia inguinal. Estas van a ser más frecuentes en mujeres, que era lo que les comentaba, y esta va a estar por debajo del ligamento inguinal, casi asociándose a una dirección como si fuera en la pierna. Igual, en esta se van a afectar principalmente lo que es el anillo inguinal profundo, ¿sale? Tenemos que encontrar anatómicamente dos variantes, que son las cintillas, la iliopectina y la iliopubiana, que es a través de estas en donde se protruye principalmente este tipo de hernias. Igual el tratamiento va a ser una plastilla, pero esta va a ser con técnica principalmente contención, ¿sale? Por la anatomía que se encuentra aquí, por las estructuras vasculares que se tienen. ¿Ok? En muchas ocasiones vamos a encontrar la hernia crural, las mujeres van a ir refiriendo, no es que siento una pequeña tumoración, una pequeña masa, la cual sale por lo alto del muslo, en la unión entre lo que es mi pierna y mi pubis, por ejemplo. Y en muchas ocasiones puede ser de contenido intestinal, o sea, un segmento del ilio o del yeyuno pueden estar alojados dentro del anillo,
lo que causa un cuadro agudo de oclusión intestinal. Entonces, en muchas ocasiones esta hernia inclusive puede ser profunda, no se puede dar diagnóstico hasta que les da un cuadro de oclusión intestinal, van al médico, se le hace ultrasonografía y ahí se ve el defecto herniario. El tratamiento pues va a ser el mismo, la reparación, en este caso contención principalmente, aunque también se puede hacer alguna plastía sin tensión técnica de Lindsey. Hernias umbilicales, ya lo habíamos abordado y ahorita vamos a ir un poquito más rápido porque hablamos de las generalidades y demás, pero estas van a ser por alguna alteración en cuanto a lo que es la cicatrización de nuestro anillo umbilical. Esta va a ser más común en mujeres porque precisamente en etapas del embarazo va a haber aumento de la presión intraabdominal por el útero gestante, desplazamiento de las vísceras y demás. Aunque también en los hombres puede estar presente. Si es en los hombres, pensaremos principalmente en infantes. Algunos factores predisponentes para hombres puede ser la obesidad y la citis. De igual manera, los tumores abdominales estaríamos pensando en... estos pueden entrar, por ejemplo, un adenocarcinoma o por algún divertículo de Meckel puede llegar a inflamarse, puede generar alteraciones, inflamación y puede llegar a obstruirse dentro de nuestro anillo umbilical, lo cual daría principalmente sintomatología de dolor. ¿Ok? Entonces hay múltiples causas. Todo lo que ustedes quieran puede llegar a obstruirse o a impactarse o a desplazarse dentro de un anillo, causando una hernia. Ok, entonces esto era lo que les mencionaba. La mayoría de las hernias umbilicales tienden a cerrarse en los 2 primeros años de vida y tenemos hasta los 5 años como un margen para nosotros pensar en una reparación quirúrgica para un paciente pediátrico. De igual manera, debido a las estructuras vasculares que se encuentran en el anillo umbilical, pues estos no tienden a cicatrizar de la mejor manera, lo cual puede generarse una hernia, esto posterior a la separación del cordón. Y en sí, el tratamiento para estos pacientes va a ser un manejo conservador, expectante. Se le tiene que verificar constantemente cuadros como de vólvulos o de obstrucción intestinal, ya que estos pacientes pues no van a generar o no van a referir, ay, me duele. Tenemos que ver cómo está la motilidad intestinal y se le tiene que dar seguimiento con ultrasonografía cada 3 meses aproximadamente. Igual, si ustedes piensan en hacer una reparación con malla o una plastías, obviamente va a ser mucho mejor para el tratamiento. Sin embargo, esto puede generar alto riesgo de fibrosis y defectos en cuanto al crecimiento de nuestra pared anterolateral. Es por eso que tiene que hacerse por expertos. Esto para pediátricos, comúnmente se utiliza técnicas con tensión, con sutura, pero para pacientes adultos, la reparación ahora sí puede ser de una forma fácil con la técnica, por ejemplo, la instauración de un pequeño conito, se sutura a lo largo de todo el anillo y aparte se hace un refuerzo con malla eponeurótica. Y de esta manera pues se cierra el defecto. Igual hay expertos para este tipo de hernias, ya que las incisiones son muy pequeñas, aproximadamente 2 a 3 centímetros de forma infraumbilical. Algunas otras variantes son las hernias epigástricas, las cuales van a salir a través de la línea d'Alba, y estas principalmente van a ser por arriba del ombligo. Conociendo un poquito de anatomía, por arriba del ombligo la disposición de las fibras a través de la vaina de los rectos va a ser diferente a como es por debajo del ombligo. Por debajo del ombligo todas las fibras aponeuróticas se van a ir hacia anterior, mientras que por arriba del ombligo se van a ir unas hacia anterior y otras hacia posterior, van a generar la vaina de los rectos y demás. Entonces, en algunos puntos, en cuanto al músculo oblicuo externo, a través de la línea alba, que es donde se insertan todas las aponeurosis, pueden haber pequeñas grietas, pequeños defectos, y estos van a generar las hernias epigástricas. Es muy frecuente en hombres y puede tener presentaciones múltiples. Esto es característico de la famosa diástasis de los rectos.
Cuando ustedes pensarían que las hernias grandes son las que se estrangulan más o las pequeñas, ¿qué dicen? ¿Qué dices? Las pequeñas, ¿no? Las Porque hay pequeñas, un menor espacio. ok, es correcto. Las pequeñas tienden a tener un desplazamiento mucho mayor, o es decir, tienen una actividad mucho mayor con respecto a las grandes. Y estas, en muchas ocasiones, el defecto tiende a ser tan pequeño que pueden llegar a protruir, pero no a regresar. Entonces hay un alto riesgo de encarcelamiento y estrangulamiento posteriormente. ¿Sale? Siempre pensaremos en algún diagnóstico diferencial de una hernia epigástrica, por ejemplo, en tumores, en lipomas, en fibromas, en adenomas, en seromas no. En aquellos tumores de tipo benignos, pero que generen espacio. Y esto era lo que les decía, pueden generar sintomatología similar a la diástasis de los rectos. Hernias postincisionales, esta presentación pues es asociada a lo que es la cirugía. Todas las cirugías tienen riesgo de hernias. Aproximadamente 10% de ellas van a presentar las hernias, entonces es una epidemiología grande, alta. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Mala técnica, mala praxis de cirujano. Puede haber alteraciones en cuanto a la cicatrización, por ejemplo, que hay infección, entre otras muchas cosas más. De igual manera, la edad no es lo mismo una cirugía en un paciente joven, un paciente adulto mayor o un pediátrico. Algunas otras alteraciones que involucren, por ejemplo, la obesidad, algunas complicaciones que tenga nuestro paciente, por ejemplo, la tos, que era un factor predisponente para la hernia, que ya lo habíamos visto, ¿no? Y qué otra cosa, que no se cierren no se cierre adecuadamente los planos. Acuérdense que se tiene que cerrar siempre, siempre por planos. ¿Sale? Si a lo mejor algún plano de ellos no se cierra adecuadamente con alguna de las técnicas que me imagino que ya estuvieron viendo en sus clases, puede generar hernia. Por ejemplo, una pregunta clásica de examen de instructores. ¿El peritoneo se cierra o no se cierra? ¿Qué dicen ustedes? No se cierra ¿Por qué? porque cicatriza muy rápido. Creo que Ok. cicatriza bueno, entre las Quemar. 4 y las 8 horas posteriores, ¿no? ¿A las qué, perdón? Bueno, sabía que cicatriza a las 4 o las 8 horas posteriores a la intervención quirúrgica. Correcto, hasta las... Y, pero y el riesgo de que aparezcan adherencias. Bueno, el riesgo de que aparezcan adherencias siempre va a estar en toda cirugía. De hecho, es la complicación que siempre va a estar presente. El peritoneo depende de las escuelas, es un tejido mesotelial, de alta regeneración, alta irrigación de tipo vascular, de hecho de ahí por eso las diálisis peritoneales. Entonces es un tejido que se regenera muy rápido, aproximadamente a las 24 horas ya estás hasta un 80% de este regenerado. Entonces, puedes no cerrarlo, pero pues hay otras escuelas que defienden de que si tú encontraste cerrado, ¿para qué vas a dejar algo abierto? Y es aquí donde igual yo tengo mi postura. Igual, si tú encontraste cerrado, ciérralo, no te quita nada y al contrario puedes generar un reforzamiento mucho mayor. Y de esta manera evitas que estén en contacto todas las vísceras con lo que es la pared del músculo transverso. Y esto puede generar mayor riesgo de adherencias. Esto sí, para que veas. ¿Sale? Entonces, igual, músculos se cierran o no se cierran dependiendo si estos no tienden a regresar a su posición original. Podemos dejar hacerlo un puntito para que lleguen a afrontar adecuadamente. Aponeurosis. Siempre van a cerrar las aponeurosis. Pueden utilizar material que ustedes quieran. Bueno, no el que ustedes quieran, sino comúnmente se utilizan materiales absorbibles, por ejemplo, vitril, polidioxanona, poliglecaprona inclusive. De calibres gruesos, por ejemplo del 1 o del 0, y se hacen con rafia continua, con suturas urgetes continuos, ¿ok? Sí, si no cierran la aponeurosis, las importantes son la del oblicuo externo y la aponeurosis del oblicuo transverso o la fascia transversalis, se le va a hacer hernia a tu paciente, sí o sí, casi. Entonces, hay que cerrar estos defectos de la mejor manera. Y de ahí el tejido celular subcutáneo lo podemos cerrar, pues eso básicamente para que no haya riesgo de generación de secreciones, el famoso seroma,
se cierran y se obliteran todos los espacios muertos. Y la piel, pues ya, mediante las técnicas que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, cerrar heridas de la forma correcta es una forma de evitar el riesgo de hernias. Cuando se hacen mediante la paroscopía y los trócares se hacen incisiones de más de 10 milímetros, igual hay alta incidencia para formación de hernias. Menor a este número, pues no es tan necesario, ya que pues la misma presión de las fibras tiende a cerrar los defectos. Tómale una foto a tu obra de arte. Ay, mis palomitas. ¿Sale? ¿Tenemos alguna otra presentación? Se Es que hicieron quemaron mis palomitas y vean cómo palomitas. quedan. Es una obra de arte abstracta. Qué mal pedo. Tenemos otras variantes que es la hernia de Spiegel, que esta es una hernia ventral a través de la línea semilunar de Spiegel. ¿Se acuerdan que les decía que por debajo del ombligo en algún punto todas las fibras que van de posterior, que hacen la vaina de los rectos, se vuelven todas anteriores? Ah, bueno, este punto se llama la línea semilunar de Spiegel, también le dicen línea arcuata. Entonces, esto es un sitio de defecto natural del organismo. Entonces, en muchas ocasiones a través de estos pueden protruir cierta, o sea, por aumento de la presión intraabdominal, por otros factores, defectos propios de ahí, puede generarse un anillo herniario. De igual manera, pues no es tan necesario la malla. Aquí podemos simplemente hacer una plastía una rafia con sutura y es más que suficiente. ¿Ok? Y esto era lo que les mencionaba, en algún punto todas las fibras que iban hacia posterior, o sea, las que iban hacia posterior se vuelven todas anteriores. Y es aquí donde es un sitio de defecto natural. ¿Ok? Y las hernias lumbares, pero pues estas no nos toca todavía. ¿Ok? Y pues esto era para lo que es la anatomía del conducto inguinal, que era básicamente, tómenle foto a esto, que son las estructuras que conforman al conducto inguinal, que esto puede que se los pregunten. Esto sí o sí en una cirugía, si estás en una plastilla, te lo van a preguntar, ¿cuáles son los límites de nuestro conducto inguinal? Y ahí le dicen pared anterior, músculo oblicuo externo, pared posterior, no, pues el músculo transverso, la fascia transversalis, el piso, el ligamento inguinal, el techo, el tendón conjunto y demás, ¿sale? Y ya. De todas maneras, estas se las voy a pasar para que las tengan. Es como un repaso de anatomía. ¿Sale? Aquí vemos las estructuras, un poquito de la clínica que tendría nuestro paciente. Vemos un sitio de abultamiento en la región inguinal. Puede ser derecha o izquierda. ¿Sale? Puede ser de contenido extraperitoneal, grasa peritoneal, perdón. Puede ser intestinos. Pueden ser alguna otra estructura, algún órgano inclusive. ¿Ok? Esto era lo de las hernias directas que pasan o protruyen a través de la pared. Las hernias indirectas pasan a través de lo que es el conducto inguinal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, chicos? No, todo claro, gracias. ¿Sí? ¿De veras? Por mi parte no, Adrián, gracias. Ok. ¿De veras, de veritas? Bueno, pues eso fue como generalidades de las hernias. Ya las técnicas quirúrgicas es otro boleto. Y eso, pues cuando gusten, si tienen la posibilidad, me avisan y si tienen tiempo lo podemos checar con todo gusto. Las técnicas de Shouldice, Bassini, McVeigh y demás. Pero sí, requeriríamos más tiempo. Y ahorita para no agobiarlos con tanta información, pues creo que sería suficiente por el día de hoy. ¿Vale? No sé si quieran agregar algo más, Vladi, no sé si estés por ahí. No sé si tengan alguna pregunta, los preinstructores, adelante. Aquí andamos, aquí andamos. No, todo bien. Solo los chicos si tienen preguntas, pueden hacerlas ahorita. Adelante. Pues es que como tal no lo hemos visto, pero yo tenía duda ahorita en el cierre de los planos,
estaba viendo que, por ejemplo, para los cierres de los planos más profundos podemos utilizar un punto simple invertido. Y también estaba viendo que en el caso de utilizar un Sarnoff, como toma más tejido, podemos evitar utilizar este punto simple invertido, pero no sé qué tan recomendable es eso. O sea, como que no me quedó muy claro, bueno, eso que decía de ese tipo de puntos. Ok, para planos profundos. No, ahorita te explico. Déjame buscar una imagen de un cierre por plano. Ahorita te... A ver, les comparto pantallita. Me dicen si se ve. Permítanme. Ese toro. ¿Se acabó? ¿Quieres que la proyecte yo? Ya quedó. Ahí está. ¿Ven pantalla? Sí, va. Esta es una representación de un cierre por planos. Básicamente, cada cirujano tiene técnicas diferentes para esto. Pero, es lo que me interesa. Hacia posterior tenemos, pues, nuestro peritoneo. El visceral corresponde a los órganos y el parietal, que aquí no se puede observar. Pero el peritoneo lo vamos a cerrar comúnmente con sutura con surjete, ¿sale? Realmente no necesita mucho, inclusive algunos le pueden poner catgut crómico, catgut simple, pueden ponerle Vicryl Rapid, porque el tiempo, como ya lo mencionaron, es muy rápido para una regeneración. Entonces, básicamente es para que afronte, ¿sale? De ahí tenemos, ¿qué sería? Nuestros planos musculares. En este caso, pues tenemos todos nuestra musculatura. Si es necesario, pues le hacemos una sutura a algún punto en caso de que no afronten. Acuérdense que los músculos pues hay que divulsionarlos, entonces al momento de que dejamos de hacer una separación con nuestros objetos, con nuestros separadores manuales o automáticos, pues estos tienden a regresar a su posición original. ¿Sale? Para estos pueden ser un punto simple, puntos en X, inclusive y demás. Para nuestro aponeurosis anterior, ¿sale? Esta es la aponeurosis posterior igual. La aponeurosis posterior es posterior a los músculos, la anterior a los músculos. O también denominada aponeurosis del oblicuo externo y aponeurosis del transverso, que es la fascia transversalis. Estas siempre las vas a cerrar con un surjete continuo. ¿Por qué? Porque reparte las tensiones de una mejor manera, hace un cierre hermético, que es lo importante para evitar hernias. Ajá. Y además como son extensiones largas, dependiendo de la incisión, pues estas las tienes a utilizar esta técnica porque es de un cierre rápido. Entonces las aponeurosis posteriores, o la transversa, o la del transversalis, y la anterior, o la del oblicuo externo, las vas a cerrar siempre con sutura, con surgete. Puedes utilizar Vicryl, puedes utilizar polidioxanona, puedes utilizar poligrajaprone, lo que tú quieras. Estas aponeurosis tardan en recuperarse. Por tanto, tenemos que utilizar materiales que más o menos se igualen al tiempo de recuperación. Que esa pues, puede ser una tarea que ustedes pueden dejar, Vlad y Jaime, a sus chicos. ¿Cuánto tiempo tarda en regenerarse cada plano? Porque con base en eso vamos a hacer la elección de materiales de sutura. Es importante saber eso. ¿Ok? Posteriormente, pues ya terminamos con nuestra aponeurosis del oblicuo externo, digamos, no es esta. Vamos con nuestro tejido celular subcutáneo, que es esto, la grasita. Para evitar este tipo, el tejido celular subcutáneo tiene alto acúmulo de secreciones. Si nosotros dejamos un hueco o un denominado espacio muerto, podemos generar la presencia de un seroma, ¿sale? Que es tejido líquido dentro de este espacio. Para esto utilizamos puntos simples invertidos, que como característica nos ayuda el cierre u obliteración de estos espacios muertos. Una vez cerrado el tejido celular subcutáneo, obviamente si es muy amplio, pues vamos a cerrarlo como en dos planos, ¿sale? Tratando de buscar la fascia de Kaempfer y Scarpa como que sean nuestros puntos de referencia, ya que el celular subcutáneo es fácil de desgarrar, pues es grasita. ¿Ok? Posteriormente vamos a llegar a la piel, o lo más superficial.
Y aquí vamos a hacerlo dependiendo de cada segmento o cómo es la cirugía. Son cirugías pequeñas, de incisiones pequeñas, y a lo mejor pensamos en la estética, podemos hacer subtérmicas. Si es una laparotomía, pues lo ideal es que cierre los puntos porque se van a generar tensiones, entonces podemos utilizar puntos de Sarnoff y demás. Si es a lo mejor una cirugía, pues no tan complicada, pero queremos seguridad, podemos utilizarles puntos simples sin ningún problema. ¿Ok? Y demás. En la saponeurosis, algunos cirujanos dicen que pueden utilizar puntos anclados porque son los puntos en los cuales más se genera mayor tensión. Yo he visto por experiencia que con surgete continuo tipo A o tipo B es más que suficiente. Inclusive puedes anclar el primer punto porque los vértices son los lugares en los que más se generan hernias. O sea, si tú cortaste aquí, por ejemplo, en estos puntos, en los vértices, van a ser donde más se pueden generar hernias. Y es donde quieres cerrar de mejor manera. ¿Sale? No sé si me logro explicar. O si tienes alguna otra pregunta. ¿Vale? No, lo explicaste muy bien, Caro. Sí, no, lo explicaste muy bien porque sí tenía esa duda de cómo se aplicaba, porque dije, bueno, vi que la mayoría, por ejemplo, utilizaban el punto simple invertido, pero que también se podía utilizar ese. Entonces como que me quedé con esa duda, pero ya lo comprendí mejor. Muchas gracias. Perfecto. Sí, los puntos, las suturas y los hilos simplemente son como tu arsenal. Tú vas a encontrar ciertas características en cada uno que se van a adaptar a tu paciente. Y es aquí donde tú vas a hacer la elección de cada uno para tratar de mejorar la calidad de cirugía hacia él mismo. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario, ya para que vayamos a comer. ¿No? Pues les agradezco mucho su tiempo, espero les haya gustado, les haya servido. Cualquier cosa, cualquier duda, estamos a sus órdenes, ya saben. Pueden contactarme mediante sus instructores o manden un mensajito a la página del departamento o demás, ¿vale? Cualquier cosa, ahí estamos a sus servicios. Cuídense mucho, me dio gusto verlos y espero que estén muy bien. Nos veremos en una próxima clase. Adiós, gracias.